Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, llegamos pues al final del Salmo 119. Es un salmo que nos enseña lo que es la vida devocional, que vemos que David era conforme al corazón de Dios, porque sencillamente tenía una relación íntima con Dios en su palabra. Y este Salmo 19 es una poesía. Llevamos un año ya de estar predicando el Salmo 119, 22 estrofas. Entonces hoy vemos el final y vamos a ver cosas importantes de la última estrofa del Salmo 119. ¿Qué cosas importantes puede darnos en la retirada este salmista a nuestra vida? Y en primer lugar, una cosa importante de esta última estrofa es que David pide entendimiento y liberación. El versículo 169 y 170, veamos. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Dos motivos de oración. Llega un clamor para pedir entendimiento y un clamor para librarnos del mal. El Padre nuestro dice: líbrame del mal. No me metas en tentación y líbrame del mal, del maligno. Pero también aquí está pidiendo con clamor. Y sabemos la palabra clamor significa pedir con entrega, con entregando toda mi fuerza a esa petición. Pide entendimiento, sabiduría. Hermanos, si uno no aprende, uno dice Santiago, el apóstol Santiago señala que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dios no es mezquino para dar sabiduría. Si uno la pide, dice él, pídala y la dará abundantemente y sin reproche. Él no va a decir, ya estoy harto de darte sabiduría a ti. Es sin reproche. ¿Qué pasa? Cuando le pedimos a Dios sabiduría, ¿qué estamos pidiéndole? Estamos pidiéndole entenderlo. Y cuando uno entiende, más ama. Lastimosamente muchos hijos vienen a reconocer la grandeza de su papá cuando tienen 40 años por allá. Y papá era sabio. Primero dice, papá es un desfasado, un fuera de moda. Después parece que era inteligente. Entonces ya por allá, por los 40, 50, papá era sabio. Mira, hay muchas cosas que entendí ahora, por qué me corregía. Pero cuando le pedimos a Dios sabiduría es porque en la medida que lo entendemos, más lo amamos. Y Él contesta abundantemente para nosotros la sabiduría, porque la sabiduría es un vínculo con Él. Cuando estaba el rey Salomón por ocupar el trono de su padre David, y era un muchacho, ocupando el trono de un reino grande, jovencito, ¿qué pidió Salomón? Primera de Reyes 3, conocemos bien lo que pidió Salomón, pero vale la pena refrescar la memoria. Primera de Reyes, el capítulo 3, comenzando él su reinado, el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Cómo yo amo a Dios? El amor a Dios no es un sentimiento, no es un romance, es un amor que va ligado a andar en sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. El versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mire ustedes, si Dios se le apareciera y le dice, pide lo que quieres, ¿qué tú le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías lo que la gente aparece, los brujos por ahí,
o en estos programas radiales de hechicería, salud, dinero y amor, o el horóscopo, ¿qué le pedirías? ¿Salud, dinero y amor? ¿Qué es lo que normalmente, si Dios le dice, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar? Y el verso 6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Qué reconocimiento, ¿no? Diferente a la juventud que siempre impetuosa, que se la sabe todas. Este es un joven que reconocía que no sabe ni entrar ni salir. Lo típico de la juventud es la osadía, de que considera que no tiene que aprender nada del viejo. Pero Salomón reconoce su humildad, no sé entrar ni salir. Y dice la Escritura, el verso 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, observen ustedes, porque has demandado esto y no pediste por ti muchos días, normalmente que pide la gente, morirme viejo, ni pediste para ti riquezas, salud, dinero y amor, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír un juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso es la sabiduría de Dios, que es superior a toda ciencia humana. Dice que los sabios, en Romanos el apóstol Pablo señala que los profesando ser sabios se hicieron necios. Apartaron la verdad, de la verdad del oído. Se volvieron a las fábulas. Cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, nada es equiparable al corazón sabio y entendido que viene de parte del Señor. No se enseña en una universidad. No hay forma en que pueda uno heredarla por ADN, ni genética, ni por talento, ni algo congénito. Es algo que viene directamente de Dios. Dios quiere que tengamos sabiduría. Y dice así el verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y así fue. Sabemos muy bien que ni Bill Gates tuvo la fortuna que tuvo Salomón. El reino más majestuoso y esplendoroso que pudo haber. Pero todo se deriva. Eso simplemente, la riqueza fue una añadidura, pero el fundamento de nuestra vida es la sabiduría de Dios. Entonces entendemos por qué David pide entendimiento. Y vale la pena, despidiendo este salmo, que uno de los consejos que tú debes fijarte hoy es pedirle a Dios sabiduría hoy. Pide a Dios sabiduría, pídela. Volviendo al Salmo 119, la Escritura dice, llegue mi oración delante de ti y líbrame conforme a tu dicho. Tenemos que tener la sabiduría de Dios porque todos los días de Dios vamos a enfrentar problemas grandes de la vida. Todos los días de Dios, aquí nosotros nos movemos en un círculo de trabajo. Yo trabajé toda la vida. Yo no viví pastor, tuve 25 años trabajando y sé lo que es lidiar con la gente conflictiva, problemática. Hay situaciones inclusive que uno se ve envuelto porque lo metieron a uno, murmuración, bochinche. Uno se enfrenta a un mundo. ¿Hay maldad en el mundo? ¿Usted piensa que hay maldad en el mundo? Cada día crece más la maldad.
Estamos rodeados de enemigos, rodeados de adversidad. Ahora la gente tiene miedo de la gente, porque la maldad se está aumentando, está multiplicándose. Entonces estamos en medio de la maldad. Señor, dame entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Dame sabiduría para saber tener los criterios, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Escoger siempre lo bueno de parte tuya. Dame la inteligencia para hacerlo, Señor. Uno debe clamar por eso. Pero también clamamos porque Dios siempre va a librarnos de todos nuestros enemigos, de la adversidad. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo señala en 2 Tesalonicenses 3, 1 al 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra y sea glorificada. ¿Qué oraba Pablo? Pablo no oraba para que, Señor, por favor, que en la próxima ciudad no me metan preso. Señor, que en la próxima ciudad pueda estar bien hospedado con buena comida. Pablo oraba para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos, ¿qué? Librados, porque en esa predicación, en esa palabra, vamos a encontrarnos con gente mala, para que seamos librados de hombres que perversos y malos, porque no es de todos la fe. Seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Quién libra? ¿Quién libra? Libra al Señor. No creen que porque yo soy cristiano soy menso. Ven pues, ven, para que tú veas que yo también tengo ojo por ojo y diente por diente. Vámonos aquí. ¿Tú crees que yo qué? ¿Qué es lo que pasa contigo? Porque yo soy cristiano, soy tonto, pues. Ven, párate pues, párate. ¿Cómo vamos a librarnos de los hombres perversos y malos? El Señor nos libra de los hombres perversos y malos. Es el Señor el que nos libra. Porque si pagamos con mal por mal, golpe por golpe, diente por diente, ¿cómo se va a glorificar Dios en este mundo? Si resulta que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si la luz se vuelve tiniebla, entonces ¿cómo vamos a alumbrar? El Señor nos libra de hombres perversos y malos. Pero ¿cuál es la petición fundamental? Pedimos sabiduría para nuestra vida personal, pero pedimos sabiduría para que corra la palabra por todo el país, para que corra la palabra y se multiplique la palabra de Dios. ¿Por qué será que hay menos tierreritas ahora y azulejos y peche amarillos y estos pájaros, unos que se llaman pecho de toro, no sé cómo, sangre toro, y a otros, ¿cómo se llaman? Pajaritos preciosos. ¿Saben quién ha desplazado todos estos pájaros? El chango, el talingo. Están por todas partes inundando todo. Hay una sobrepoblación de talingo. La tierrerita se está desapareciendo. Uno está viendo la maldad. Pájaro travieso, goloso. No le importa con nada. Todo lo destruye. ¿Nosotros qué queremos? Más talingo. Queremos la codorniz, queremos la titibúa, queremos los canarios. Entonces, si la palabra de Dios no corre, lo que va a abundar es el chango. Eso es lo que va a aumentar, la multiplicación del malo. ¿Y usted cree que la cárcel rehabilita a alguien? ¿La calle rehabilita a alguien? ¿Y podemos tener nosotros buenos hijos llevándolos a una buena universidad y a una buena escuela para que hablen inglés y mandarín ahora también? O que sean máster y mister de todo tipo y doctorados y maestría. Eso no ayuda. Eso es simplemente una referencia nada más de la vida. A mí no me sirve mucho el triángulo de Pitágoras para la vida, te diré. Lo que hace falta es que escasea la palabra de Dios y que corra la palabra de Dios, que se multiplique, se glorifique la palabra del Señor. Me acuerdo muy bien en mi época de universidad, que estaban muy en boga todas las corrientes de izquierda, que estábamos ahí en derecho, yo condenando a boca abierta de que debían desaparecer las iglesias del país, porque era un atraso cultural, porque era una especie de el opio de los pueblos, enajenados mentales, que nada más leen un libro y nunca lo terminan. ¿Cuánta gente? Yo cómo condenaba lo que era la proliferación de estas corrientes locas, fanáticos, de lo que tienen es un escapismo de la realidad.
Pero gracias a Dios, el Señor me tumbó con su evangelio poderoso y maravilloso y me di cuenta lo loco y extraviado que estaba. Si la sabiduría de Dios no está, vamos a entonces, ahí está la Colombia que nunca se pacifica. Ahí está, hay unas corrientes en todo nuestro continente que está buscando la identidad de quién es. Sin Cristo no habrá cristianismo. Tenemos que predicar el evangelio para que cambien nuestros países y que corra la palabra de Dios y sea glorificada. Y Pablo se enfrentó a los atenienses, filósofos, encumbrados, razonando, idealismo, materialismo, dialéctica, totalmente sumergidos en sus razonamientos. Vagancia, porque ahí lo que había una cantidad de esclavos trabajando para que ellos pudieran estar ociosos, buscando el gato negro en un cuarto oscuro. Un ciego buscando un gato negro en un cuarto oscuro donde no hay cuarto ni gato. Esa es filosofía. ¿Cuánta filosofía no tuve yo? Tantos libros perdidos. Una biblioteca de lectura. Siempre, como dijo Pablo, todo lo estimado como basura frente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pedimos la liberación, que corra la palabra de Dios y sea glorificada, que vaya y que se riegue la tierra como desciende la lluvia. Eso es lo que pide y oración Pablo. Y que seamos librados también de los changos y los talingos, de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. No es de todo la fe. Y el verso 5 de este Colosenses también dice, el 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y tenemos que tener paciencia en la extensión del Evangelio de nuestro Señor. En segundo lugar, volviendo al Salmo 119, una de las cosas importantes de esta última estrofa es que la alabanza es producto de la comprensión de las Escrituras. La alabanza no es un éxtasis, no es un emocionalismo. La alabanza no es misticismo. La alabanza es una comprensión de la inmensidad del amor de Dios. La persona que no entiende la palabra, puede ser que quede totalmente cautiva en un mero tradicionalismo. Si no entiende la palabra, va a quedar sencillamente como aquella semilla que fue depositada, pero que tuvo gozo por un ratito, pero se quemó porque no tenía raíz. La alabanza es producto de comprender la inmensidad de Dios. Aquí dice el verso 171, mis labios rebosarán alabanza. ¿Qué es rebosar? Está llena la copa. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Y esa es una palabra clave aquí, justicia. Miren que Cristo es la verdad. Aquí dice la suma de todos tus dichos son verdad. Y ahora dice todos tus mandamientos son justicia. No es un adjetivo, es un sustantivo. Justicia. Todos tus mandamientos son justicia. O sea que es la medida exacta. Normalmente el hombre ¿cómo mide su justicia? ¿Cómo mide sus actos? De acuerdo a la influencia de la mayoría. ¿Por dónde va la opinión popular? Por ahí voy yo. Porque yo no quiero ser rechazado, sino aceptado. Yo quiero tener un manejo político con la gente. De alguna forma me acomodo a cómo está la opinión popular. Eso puede ser una forma justa de vivir. La otra sería que yo voy de acuerdo al líder que me está comandando. ¿Cuál es la línea a seguir? Puedo ser influenciado por la gente, por un liderazgo, por un jefe, por Michael Jackson de repente. La influencia que tiene Madonna en la generación pop de los Estados Unidos. La influencia que puede tener Michael Jordan, Ronaldinho. Ya Ronaldinho ahora está caído. El hombre sin Dios está buscando una medida. Una medida que asirse. Modelos a seguir, roles. Y tiene que compararse a una medida. La Biblia dice
que todos tus mandamientos son justicia, es decir, que esa es la medida exacta a la cual aplicar. Cuando tú, querido hermano, decides en tu corazón vivir, poner por obra la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que todos los mandamientos de Dios son justicia, son justos, son perfectos, son perfectos. No estamos basados en la opinión popular, Vox Populi, Vox Dei, eso no es para Dios. Nosotros nos medimos, la medida de nuestra vida como creyentes es apegarnos a una norma más alta que nosotros, que es la palabra de Dios. No estamos basados en un liderazgo humano, sino en la guía del Señor. Y entre más entiendo, más alabo a Dios. Léase conmigo, por favor, Efesios 3, 14 al 19, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa, Pablo, doblas tus rodillas? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué queremos del Señor? Fortaleza interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Seáis plenamente capaces. Observen, un campesino entiende mejor la Biblia que un citadino, porque tiene más contacto con la creación. ¿Cuál es el gran problema? ¿Qué es lo que estorba comprender la palabra de Dios? Nuestra propia arrogancia. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando yo entiendo la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, entonces tengo toda la plenitud de Dios. Por eso que el cristianismo, la vida de fe, no es religiosidad, no es ritualismo, ni ceremonialismo, ni apego a rutinas. La vida de fe es una relación con el Señor, que se agiganta y crece en la medida que tengo contacto con la palabra de Dios. Cuando yo comienzo a comprender, amo, entiendo, y uno lo ve cuando llegamos en la fe. Muchos de los que estamos aquí llegamos niñitos y comenzamos a tomar la leche y comenzamos a crecer, y los hermanos solitos, por el influjo del Espíritu Santo, alaban al Señor y lo aman y lo reconocen. Y ya saben que Dios es una verdad, no es una histeria colectiva, sino que es un Dios personal y real. Es un Dios personal y real. En tercer lugar, el socorro de Dios es consecuencia de ampararse en las Escrituras. Versículo 173. Dice: esté tu mano pronta para socorrerme. ¿Qué es pronta, hermano? De una vez, al momento, hay la necesidad. Esté tu mano pronta para socorrerme. ¿Por qué? Porque tus mandamientos he escogido. Ahí está. ¿Por qué está pronta para socorrer la mano del Señor? Porque tus mandamientos he escogido. ¿Qué significa escogido? Que me estoy parando en la autoridad de la Biblia, parado en la autoridad de la palabra de Dios. Socorro no es el nombre de una señora. Socorro es la respuesta de Dios ante la angustia. Socorro, pronto socorro en la tribulación. Tú eres pronto auxilio en la tribulación. No necesitamos del apego de un tarjetita del presidente o estar amparado en un partido político, tener a un padrino o un compadre para tener la seguridad y el amparo de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. ¿Dónde está mi influencia? ¿Dónde está el poder que me abriga? ¿Dónde está? ¿En el hombre? No, en el hombre no está.
El hombre paga favor por favor, factura, pasa factura. En donde hay Dios todo es gratuito, es una relación de amor, no es de conveniencia, no es dando y dando. Es una relación en la cual prevalece el amor en todo momento. El socorro es respuesta de un amor de Dios a sus hijos. A un rabino, con todo el que no tiene a Cristo, le preguntaron, un discípulo, ¿por qué Dios no mandaba el maná en una provisión que cubriera todo el año? Tenía que mandarlo día a día. Y dice, el rabino le dice, bueno, había un rey que decidió darle al hijo la provisión de su sustento por un año. Pero resulta que el hijo solamente lo iba a ver el día en que se le acababa la plata y el día en que señalaba la fecha de entrega de la sustento. Entonces el papá decidió mejor dárselo día a día. ¿Por qué? Porque así veía al hijo todos los días. Las pruebas en la vida, las carencias, el estar rodeado de adversidad nos hace estar cerca de Dios continuamente. Lamentablemente nosotros somos acicalados, maduramos por el efecto de las pruebas. Cuando un creyente no tiene prueba, ese creyente ni fu ni fa, que nunca pasa nada, es porque sencillamente el diablo dice, mejor no lo toco, porque así lo quiero. Mejor lo dejo así muerto, me gusta más tibio. ¿Para qué ponerle pruebas si así lo quiero? Anulado, pasivo en la banca. Cuando a veces una iglesia muerta que quedamos, producto de no hacer nada, dice el diablo, no hombre, no, déjalos así. Yo los quiero así, monótonos, rutinarios, sin afecto. Entonces las pruebas nos hacen estar cercanos a Dios. El maná tenía que venir todos los días para que hubiera una relación de dependencia. Si Dios nos diera todas las provisiones de un tiro, te aseguro que nadie vendría a la iglesia. ¿Por qué? Porque el peor tiempo, ¿cuál es? El tiempo más peligroso de nuestra vida espiritual, ¿cuál es? Cuando no tenemos problemas de ningún tipo. Todo está cubierto. Las cuentas bancarias están bien, el carro está bueno, 0 kilómetros, me hicieron un aumento de sueldo, estoy mucho mejor y encima ni resfriado me da. Ese corazón está cada vez más frío y congelado, y por eso que el soberbio, ¿cuál era el problema del rico? ¿Cuál era la dificultad del rico? ¿A qué se debe que el Señor le dijo cuando el joven rico dijo cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Por rico? No es por rico, sino porque ponen la confianza en sus riquezas. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo más peligroso de nosotros es cuando no hay pruebas, desgraciadamente. Así que dígale a Dios por todo lo que pasa en la vida, porque detrás de la prueba también viene madurez, viene regocijo, viene el socorro de Dios. ¿Qué tal? ¿Dios estará pendiente de nosotros en todo momento, hermano? ¿Dios se dormirá? ¿Dios se duerme en la barca, en la proa, en la popa de la barca estará dormido? Un profesor le dice a unos niños que estaban viendo una pecera y le dice a los niños, ¿usted cree que ese pececito se podrá esconder de nosotros? Dicen los niños, no se puede esconder, no hay manera de que se esconda. Así mismo estamos nosotros con el Señor, no podemos escondernos de su presencia, porque Él conoce nuestros detalles de la vida. Así que tenemos no solamente, dame sabiduría, Señor, líbrame del mal, oh Señor. También en la prueba nos socorre la prueba. Pregunto si habrá ocasiones en estos tiempos en que necesitamos socorro. ¿Qué pasa si el petróleo el galón sube a $8, a $7? Y tendremos que ir a la bicicleta nosotros. Eso mermará nuestra fe y nuestra madurez y nuestro gozo en el Señor. Que tengamos que volver al caballo. ¿Qué pasaría? ¿Serías tú feliz si el galón de petróleo sube que tiene que ir un rato a pie y otro caminando? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué ocurriría si los tiempos se aprietan? ¿Eso influiría? ¿El amparo del Señor? Para nada. Los tiempos son peligrosos. El apóstol Pablo señala que los tiempos son altamente peligrosos, muy peligrosos. Pero el Señor no está dormido en el cabezal del barco. Y yo cito aquí Apocalipsis 3:8 con relación a la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia, el capítulo 3, versículo 8, que dice, yo conozco tus obras,
he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando dicen, hay mucho pensamiento positivo que dicen, siempre se va a abrir una puerta. Hay una puerta que se abre. Pero Dios está hablando de abrir una puerta que nadie puede cerrar. Pero ¿por cuándo Dios no cierra la puerta en ningún momento? ¿En qué momento yo sé que Dios no va a cerrar la puerta? Aquí lo dice, porque aunque tienes poca fuerza, aquí está el secreto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuándo Dios no cierra una puerta? Y nadie la puede cerrar. Nadie puede, de alguna forma, obstaculizar que Dios pase a través de esa puerta. Cuando guardamos su palabra y no negamos su nombre. Entonces el socorro es consecuencia de ampararse en las Escrituras. En último lugar, una cosa importante de esta última estrofa es lo saludable de no olvidar de dónde nos rescató el Señor. A veces uno se olvida y comienza a juzgar a la gente. Mira los perdidos aquellos, mira los impíos, se van a ir para el infierno. Oye, pero si de ahí tú saliste, tú también le dabas la vuelta al parque de las tablas. Entonces uno se olvida muy fácilmente de dónde lo sacó Dios. Y es muy importante que nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor, porque nos volvemos legalistas, fariseos, señaladores, juzgadores de los demás. Un creyente no juzga al mundo ni lo condena porque sabe que necesitan de Cristo, necesitan de la palabra del Señor. No entramos a señalar a nadie porque también nosotros estamos ahí. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Todos los que estamos aquí somos necios, todos. El profesor decía una cosa y hacíamos otra, la maestra igual, los padres igual, todos éramos necios. Todos éramos testarudos y porfiados en mantener el error. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo menospreciado del mundo, lo don nadie, éramos don nadie frente al Señor. Así que no podemos señalar a nadie. Entonces una de las cosas para mantenernos de que no señalemos al mundo, sino que entremos a ser sal y luz de este mundo, es no olvidar de dónde nos sacó el Señor. ¿Ah, Dixon? Ese amén de Dixon fue claro. Él sabía la vida imposible que le hizo su mujer. Todas las veces que Vilma tenía que aguantarlo. Y ella era fiel mujer de Dios. Allá en Nueva York, imagínese usted. Y Dixon un hombre consagrado al Señor. Y así podemos contarnos mucho de nosotros, que en vez de estar señalando y condenando, pensemos, Señor, de ahí nos sacaste tú también. Vamos a ver el último versículo que dice, en el verso 175 y 76, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Yo anduve errante como oveja extraviada. Y esto es importante porque dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Y dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Y dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es mi voluntad contra la de Dios. Eso es pecado. A veces se siente una persona superior porque este es prostituta, este es ladrón, este es un estafador, este es un mujeriego. Y yo dije, yo no, yo soy moral. Moral. Desde el momento en que yo vivo mi propia voluntad en oposición a la de Dios, soy pecador igual que todos. Y la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos una oveja errante, cada cual se fue por su camino. Y David está reconociendo que fue un hombre extraviado. Y nosotros volvimos al redil de Dios. Venimos al redil de Dios. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, viviendo en la vanidad de este mundo, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por nuestra propia ignorancia. Andábamos en oscuridad. Yo anduve errante como oveja extraviada. Y así andábamos todos. Entonces no estamos ninguno aquí en la iglesia, cada uno con su piedra. Pongamos a la adúltera al frente.
Ninguno de nosotros. Todos somos pecadores, ¿qué? Perdonados, redimidos por el Señor. Y eso es lo que se llama para nosotros. No olvidar que venimos del fango. Para nosotros es importante, porque eso se llama testimonio. ¿Qué es un testimonio? Testimonio es decirle a la gente dónde estaba, Dios me limpió y quién soy ahora. Eso se llama testimonio. Cuando el ciego de nacimiento lo sanaron, el Señor lo sanó, los fariseos dudaban y le preguntaban, ¿pero cómo te sanó? ¿Tú verdaderamente eras ciego? Sí, yo era ciego. De verdad, busquen a los padres. Él era ciego. Sí, él era ciego. Pero ¿cómo es eso que ahora ve? Y yo nada más le quiero decir que él era ciego. Si ahora ve, no sabemos si ve por qué ve ahora. Pero él es mayorcito, pregúntenle a él. Y a ver, ¿cómo que tú ves ahora? ¿Tú eras ciego de verdad? Yo era ciego de verdad. ¿Qué es un testimonio? Yo andaba ciego y ahora veo. ¿Cómo andábamos nosotros? Ciegos en el mundo, entenebrecidos. Pero ahora veo. ¿Quién puede discutir un testimonio? ¿Quién puede discutir que en las cárceles panameñas hay mucha gente, prisioneros, malvados, asesinos, homicidas, ladrones, que reciben a Cristo allá adentro y que viene un siervo, un joven sencillo y corriente y lo edifica en el Señor y es otra persona? ¿Quién puede discutir un testimonio? Yo era esto. No, yo estoy en desacuerdo con tu testimonio. Dice, el testimonio no es para que tú lo objetes, esa es mi historia. La historia no se discute. ¿Quién puede discutir un testimonio? No olvidemos que éramos ovejas errantes y ahora estamos en Cristo. Estamos en Cristo, es importante eso, porque entonces nos volvemos fariseos. Entonces juzgando a la gente y juzgando inclusive a los hermanos, en vez de tener una actitud de restauración, podemos tener una actitud de condena. Entonces no somos hijos de Dios. El Hijo de Dios es pacificador, restaurador, reconciliador, es pacificador, todo momento. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por tanto, es importante no olvidar que fuimos ovejas extraviadas. Ovejas extraviadas. Yo también. Yo me pongo a pensar que el Señor me rescató. Yo no es que tampoco ahora andaba en droga ni nada de eso. Puede decir que bastante buena gente de acuerdo al mundo, ¿no? Pero qué va, hermano. Estaba bien prisionero de mi propia maldad. Y solamente señalo para terminar en 1 Timoteo 1, 12 y 13. 1 Timoteo, el testimonio del apóstol Pablo. 1, 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Porque la gente es blasfema, perseguidora e injuriadora, porque está ¿qué? Ignorante y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y usted ve al apóstol Pablo que lo decía, de todos los pecadores que vino a salvar, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. También señaló, yo soy el abortivo de Dios. Yo que fui perseguidor de la iglesia, Él manifestó su gracia para conmigo. Pablo no olvidaba de quién fue. Pero ¿cuál es el punto fundamental para yo saber que Dios puede hacer un trabajo en mi vida? Reconocer que soy pecador. Y ese es el kit del asunto. El kit del asunto está en reconocer que estoy apartado de Dios y que necesito a Cristo que me sane y me limpie mis pecados. Pero concluyo recalcando lo que he dicho. Pide sabiduría al Señor y liberación. El socorro de Dios siempre viene. No te olvides de dónde te rescató el Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.